decir ningún disparate. No. ¿Estamos? Estamos preparados. Cuando vosotros. Yo os he dejado la maqueta. Yo creo que la concepción ya hace. Vamos abajo. Improvisaciones sobre. Y encima lo han puesto. Pues no, lo hago en primera pantalla. A mí me han dicho que me sienta aquí, que yo me siento Controlando el ordenador. Esto es un altavoz, porque resulta que no tiene mucha potencia y la conexión aquí no funciona mucho. Ah, ya conectado al ordenador. Está por aquí. Hola, ¿se oye? Perfectamente. Perfectamente, ¿no? Buenas tardes, señor concejal de Cultura, señor concejal de Ahora, Pedro Sala, está bien, es imprescindible para la infraestructura de tantas cosas. Pues vamos a continuar con la programación de la 10ª edición de la Semana Cultural de Moros y Cristianos de Vera, que como antes comentaba con Antonio Salas, concejal de Cultura, esta programación cultural como seña de identidad, a partir del segundo desfile de moros y cristianos, se quiso dar la organización de la Asociación de Moros y Cristianos, como dándole importancia a la cultura y a la recuperación, sobre todo, a la recuperación de la historia de Vera. Vera, el que sigue un poco y le gusta el tema de la historia, pues es una ciudad histórica mediterránea que en lo que está relacionado con nuestro mundo, aunque tiene su origen en la Varia de Villaricos, pero tiene un siglo épico, que hicieron una asociación, tres libretos pequeñitos, hablando de esas 3 fechas mágicas de la historia de Vera: las capitulaciones del 10 de junio de 1488, que es el origen de lo que hoy celebramos esta fiesta, el terremoto de 1518, del 9 de noviembre, que supone el fin de la vera musulmana del Espíritu Santo, y el único, o de los pocos casos que se conocen, que hubo que trasladar la ciudad hubo que trasladarla y hacerla de nuevo entera, aquí, en lo que llamamos en el llano. Y de lo que vamos a hablar esta noche, nos va a hablar Diego Ramos, que es el 25 de septiembre de 1569, el asedio de Abenubella, en el marco de la sublevación morisca de la Alpujarra, que veremos a lo largo de la conferencia la importancia que tuvo aquel hecho histórico. Y señor concejal de Cultura, pues insistir en la importancia que tiene el aspecto cultural de los moros y cristianos de Vera. Los moros y cristianos de Vera no tienen un origen festero tipo levantino, de Alicante, de los pueblos de Alicante y de Valencia, con sus medios años, con sus trabucos, con su eso, y una gran seña de identidad que hay que mantener como aspecto diferenciador. Y que estamos muy orgullosos, estamos muy orgullosos de este aspecto cultural, porque de hecho ya se lo está copiando, como bien sabe Diego, en los pueblos del entorno. Ya se están haciendo jornadas
de recuperación cultural, vimos las de Cuevas, de diciembre, se está haciendo mucho, o sea que es muy importante este aspecto. Y pues nada, ahora le quiero dar el uso de la palabra antes de presentar a Diego Ramos, a nuestro conferenciante de esta noche, a nuestro concejal de Cultura, Antonio Soler, que nos hable también un poco de cuál es desde el punto de vista municipal, la perspectiva que tiene con el tema cultural, aparte de darle la enhorabuena por la jornada de ayer, por esa gran noche que nos dieron la banda municipal de Vera, con la marcha Vera Mora Cristiana de Juan Francisco Soler Rodríguez, director de la banda municipal, y para nosotros fue un día histórico porque es otra cosa más que un revulsivo importantísimo para la Asociación de Mora Cristiana. Sin más, te paso la palabra y después presentaré un poquito una pequeña reseña de Diego Ramos. Buenas noches, muchísimas gracias por asistir a este segundo acto de la Semana Cultural, la 10ª Semana Cultural de Moros y Cristianos. A pesar de ser un día entre semana y de coincidir con otros actos en el municipio, pues que se agradece que estéis esta noche aquí acompañándonos. Darle también la bienvenida en nombre del Ayuntamiento a Diego Ramos, a nuestra ciudad. Estamos encantados de tenerle aquí con nosotros. Hoy seguro que va a ser un gran día importante para conocer un poco más nuestra historia, la historia que nos rodea, ya no solo en Vera, sino en toda esta zona del Levante y de la provincia de Almería. Y también, me ha quitado un poco la palabra el señor secretario antes, quería hablar de la Asociación de Moros y Cristianos, ¿no? Ya que es cierto que tiene una vital importancia en el panorama festivo, ¿no? O festero del municipio, ya que el desfile de Moros y Cristianos es una fecha señaladísima, ¿no? Por todos los veratenses y que se marca en el calendario también por muchos forasteros, por muchas personas que vienen exclusivamente ese día a visitar nuestra ciudad y a disfrutar del gran desfile de moros y cristianos que, gracias a Dios, pues después de mucho tiempo se ha recuperado y ha alcanzado un nivel extraordinario. Pero además de ese plano festivo o festero, pues en lo que a mí compete como concejal de Cultura, pues también agradecerles, como he hecho en otras ocasiones, pues toda su implicación en el ámbito cultural, ¿no? En desarrollar todo este tipo de actividades culturales que enriquecen la vida del municipio, que son interesantísimas para todos los oyentes, ya sean las conferencias, los concursos de dibujo, las noches de monólogos. Son una asociación muy versátil, una asociación que pone las cosas muy fáciles, que se adapta, y nosotros como ayuntamiento pues siempre estamos encantados de trabajar con gente así. Y nada, esperemos que sea así por muchísimos años, y la verdad que es un lujo tener al lado asociaciones, tener en este municipio asociaciones de este tipo que se vuelcan con la vida en general del municipio, sea festera, sea cultural, y para nosotros, pues como he dicho anteriormente, es un auténtico placer. Hoy tenemos la segunda jornada de la Semana Cultural, mañana la concluimos, y también destacar y hacerles saber a todos que a partir de la semana que viene también se inaugurará la exposición en el Convento de la Victoria, que estará expuesta hasta el día 15 de junio. Sin más, pues volver a reiterarle el agradecimiento en que nos acompañen esta noche, y le cedo de nuevo la palabra al señor secretario que presentará al conferenciante de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues de Diego Ramos voy a ser un poco parcial, no voy a ser imparcial pues, porque tenemos una cierta amistad, nos hemos visto mucho en el último año y medio, y lo único que puedo decir de él es que yo siento una admiración tremenda, Diego, siento una admiración tremenda, una persona que se considera hijo de la emigración, que nace en Francia,
pero se cría en Mataró, si no me equivoco, que ha tenido una vida de película, estilo Indiana Jones, un poco más burocratizada porque es en el ámbito del Audi y Volkswagen, que ha estado recorriendo como alto ejecutivo de la Volkswagen varios países, Brasil, Canadá, Estados Unidos, y ha tenido una cultura pues, que por desgracia no tenemos la suerte de tenerla a los demás, que es de ver muchísimo mundo, ¿no? Y de conocer otra gente y otras maneras de pensar, que los españoles son muy del terrenico y muy un poco cerrados en ese aspecto. Habla 5 idiomas, y a mí lo que más me sorprendió de Diego, en las conversaciones que hemos tenido, es que de pronto, creo, Diego, si no me falla la memoria, investigando los orígenes familiares, los antecedentes familiares, llega un momento en que la cadena se rompe y es cuando da con los moriscos. Y lo que hubiera hecho cualquier otra persona es decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos hasta el tatarabuelo, no sé cuántas generaciones atrás. Pues no, pues se interesa por los moriscos. Y una cosa muy curiosa, dice, pues voy a investigar este tema a fondo y voy a escribir un libro. Y a mí eso me encanta, porque es que decir, ahora voy a ser escritor, no es lo mismo que decir, ahora voy a ser fontanero, electricista, voy a hacer un curso por CCC. Porque ser escritor y escribir bien es un mérito, la obra literaria es un arte más. Y yo estoy sorprendido, muy sorprendido, después de haber leído el último morisco, que Diego se pusiera mano a la obra y haya hecho esta obra, que creo que es la más vendida en Amazon en la temporada del 2023, dentro del apartado de novela histórica, del último morisco. Y así que yo creo que lo interesante es cómo se ha forjado la historia del último morisco, pero estamos en los Mori Cristianos de Vera y nos tendrá que hablar un poquito de ese famoso asedio del 25 de septiembre. Así que, Diego, tienes la palabra y deleítanos con tu buen saber y tu buen hacer y tu buena formación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Déjame decir una cosa, que lo digo de corazón. He dado muchas vueltas por el mundo, pero como esto no hay nada. Como nuestra tierra, porque yo me siento de aquí, siento que mis raíces son de aquí, y cuanto más tiempo pasa, más. Y hasta se nota en mi acento, ¿no? Quizá. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Vera y a Antonio Soler Castaño, que está aquí con nosotros hoy, el haberse tomado el tiempo de asistir a este evento, y también os quisiera felicitar por todos los esfuerzos que estáis haciendo para que las tradiciones de esta villa y de la comarca no caigan en el olvido. Muchas gracias también a Pedro José y a la asociación, a todos los amigos de la Asociación de Moros y Cristianos que han tenido la amabilidad de invitarme este año para hablar de un tema que me apasiona: la rebelión de los moriscos y, más específicamente, el cerco de Vera. Por cierto, veréis que utilizo imágenes de José Ramón París y lo hago desde la más profunda admiración y del más grande respeto. Son unas fotos, unas imágenes de otras presentaciones que han sucedido aquí, y la verdad es que son magníficas, y cuando las vi por primera vez me enamoré de ellas. Entonces, pues mira, hay que hacer un poquito como los japoneses hacían, ¿no? Copiar y intentar mejorar, que va a ser difícil. Antes de entrar en cualquier otra consideración, me gustaría dejar una cosa clara, que aunque yo he estudiado durante 10 años la rebelión de los moriscos para hacer mi libro, y he devorado decenas de libros y centenares o medio centenares de artículos escritos por historiadores tan prestigiosos como Bernard Vincent, del cual soy amigo personal ahora, o nuestro paisano Valeriano Sánchez Ramos, aún más cerca de nosotros, Juan Grima, que son grandísimos historiadores, yo solo soy un modesto juntador de palabras, un apasionado de la historia que allá por el año 2012, como decías tú, buscando mis antepasados, me tropecé con unos hechos espantosos que ocurrieron aquí hace 450 años. Se trata de un drama del que me siento muy cercano, porque ocurre en la tierra de mis antepasados, y aún más al descubrir en esa investigación que soy descendiente directo de 6 de los repobladores que repoblaron Sorba y Lubrín, es decir, que tengo una vinculación personal con el tiempo. No es que me sienta culpable de lo que pasó, pero sí que tengo una vinculación personal, y esto es fascinante, ¿no? Esa historia, como podéis comprender, me poseyó durante más de una década y yo no pude librarme de ella
Por las noches me acostaba soñando con ella y hasta que publiqué y ya se presentó la novela de ficción, que es una novela de ficción titulada El último morisco. Una novela basada en hechos históricos en la que la ciudad de Vera es uno de los escenarios principales. El título de este coloquio es Vera, el último bastión cristiano frente a Ben Humeya. Aunque también se podía haber llamado la muralla de Vera o la muralla de Vera, el principio del fin de Ben Humeya. Y para entrar en situación me gustaría que escucháramos una escena de la batalla de Vera narrada por el actor Antonio Abenójar, que ha tenido la amabilidad de transformar mi libro en un audiolibro. O sea, yo he querido que todas las personas que tienen dificultades visuales o las personas mayores pudieran acceder al libro, porque la historia lo que yo quiero es difundirla. Entonces vamos a escuchar un poquito, unos minutos nada más. Capítulo 36. Sí, perfecto. Vera, reino de Granada. El rey de los moriscos cerró los ojos y sacudió la cabeza. Esa batalla se ganaría a punta de lanza. Se ajustó el casco adornado con una medialuna dorada y, sabiéndose observado, adoptó un porte regio. Su escudero lo esperaba sujetando las bridas de un brioso semental negro. Erguido en la silla y con una mano en la cadera, descendió del altozano en dirección al mar de hombres que lo esperaban con sus picas alzadas. Su coraza refulgía al sol y la capa de seda color turquesa ondeaba al viento. Le flanqueaban los alabarderos turcos y le seguía un alférez con la bandera blanca de los omeyas. Medio centenar de genízaros, cuya única misión era proteger al monarca, cabalgaban detrás. Un aire ardiente levantaba remolinos de polvo, agitaba los pendones y resecaba los labios de los miles de guerreros que, empapados en sudor, aclamaban a su rey con gran algarabía. Convencido de que nada podría detener aquella formidable hueste, Ben Humeya hinchó el pecho y alzó la mano para pedir silencio. «Escuchadme. Hemos venido hasta aquí para ofrecer esta ciudad corrompida a Alá». Esperó a que los hombres cesaran de corear el nombre de Dios antes de continuar. «Muchos morirán hoy en esta llanura árida, pero lo harán en defensa de la única fe verdadera». Ben Humeya detuvo su montura frente a uno de los oficiales. Leyó en su rostro ansia de entrar en combate y prisa por regar aquella tierra polvorienta de sangre infiel. Un poco más atrás divisó una cara crispada, la de un joven, casi un niño que, aferrado a una alabarda, intentaba controlar el temblor de su cuerpo. «En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, que nada os amedrente». El monarca no despegó la vista del muchacho. «Hoy tendréis el privilegio de convertiros en el brazo ejecutor del Altísimo. Si en el fragor de la batalla os sintierais desfallecer, alzad la mirada al cielo. Él, que todo lo ve, os insuflará su poder celestial y os guiará a la victoria». Los ojos del chaval brillaron y sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del ástil de su lanza. «Honremos al supremo hacedor ofreciéndole nuestra sangre. Que vuestras armas, portadoras de la única verdad, abran las puertas del infierno para los infieles». Mohammad Ben Humeya, último descendiente de la dinastía Omeya, desenvainó su alfanje y apuntó al cielo. «Alá es el más grande. ¡Guerra! ¡Guerra!». El grito, repetido por miles de gargantas dispuestas al sacrificio, saltó por encima de las murallas y retumbó por todos los callejones de la villa asediada. Didac sintió un escalofrío y miró disimuladamente a sus compañeros. Parecían tan acongojados como él. A lo largo del perímetro defensivo, los oficiales empezaron a ladrar órdenes y todos echaron manos a sus armas. Alarcón se asomó por el parapeto e intentó anticiparse a la ululante marea humana que se les venía encima. Vio a los infantes moriscos adentrarse en el arrabal, mientras los ballesteros se quedaban atrás, formando una línea, y supo lo que vendría a continuación.
Bueno, así estaban las cosas. Capítulo 3. Así estaban las cosas el 24 de septiembre de 1569, día en que, según el cronista Luis Mármol y Carvajal, empieza el cerco de Vera. Aquí hay un poquito de baile de fecha a veces, según qué cronista es, ¿no? Pero yo me he centrado en Luis Mármol y Carvajal. Al final da igual si fue un día o dos, pero la verdad es que fue una situación muy dramática. Y lo que me gustaría explicar ahora es un poquito cómo se había llegado a esta situación tan dramática, ¿no? Porque os imagináis poneros en la piel de la gente que está frente a un ejército que es muchísimo más grande que lo que habían visto hasta entonces y que evidentemente tenían que estar muy asustados, ¿no? Para explicarlo nos tenemos que remontar unos cuantos años hasta la toma de Granada por los Reyes Católicos. Las capitulaciones, que se ratificaron en el 2 de enero de 1492, intentaban compensar de alguna forma la rendición incondicional de Boabdil, con un tratamiento que quería ser justo y que garantizaba a los musulmanes tolerancia religiosa y el mantenimiento de muchos de sus derechos. El primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, desplegó una estrategia de persuasión y se acercó a los moriscos en su propia lengua, respetando sus costumbres, y aplicó una política de conversión respetuosa y sin coacciones. También impidió que la Inquisición se estableciera en Granada, lo que hubiera sido realmente un drama, ¿no? Pero ese clima de tolerancia tuvo una existencia muy efímera. Ese mismo año, en 1492, los reyes, dentro de su idea de homogeneizar la religión en España, expulsan a los judíos. Y aquello que se dice, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas, pelar, pon las tuyas remojar, ¿no? O sea, los moriscos seguramente pensaron, detrás vamos nosotros. Pero a medida que avanzaba la década, las concesiones de Talavera a la comunidad mudéjar y la lentitud de la integración, todo hay que decirlo, de los musulmanes en la sociedad cristiana, impacientaron a los reyes católicos, que al final los sustituyeron por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Cisneros adopta unos métodos mucho más drásticos para acelerar las conversiones de los últimos musulmanes de Granada. Sintiendo que las capitulaciones de 1492 estaban siendo violadas, el malestar de la comunidad mudéjar fue creciendo y en 1499 un simple incidente aislado en el Albaicín de Granada desembocó en una rebelión generalizada. El levantamiento de la ciudad fue seguido de revueltas en las Alpujarras que dieron a la corona la justificación perfecta para ya abolir definitivamente las concesiones que habían hecho con las capitulaciones y así cercenar definitivamente los derechos de los musulmanes granadinos. En abril de 1501, los alpujarreños... en el 1501 los alpujarreños tuvieron que escoger entre la expulsión y el bautismo. Poco después, todos los musulmanes de Granada eran obligados a hacer lo mismo. En 1502, estas conversiones forzosas se aplicaron ya a toda Castilla. Estos musulmanes convertidos al cristianismo serían denominados cristianos nuevos de Moro o lo que comúnmente se decía o se dice moriscos. Durante el reinado de Carlos I, el emperador, unas sustanciosas aportaciones económicas de los moriscos granadinos a la arca del Estado, que iba muy necesitado de dinero porque el emperador hacía guerra a trocho y mocho. Entonces el emperador le dieron 80.000 ducados, creo recordar que era, entonces él dijo, bueno, pues dejo vivir un poco, un tiempo, y ya veremos, que se pabile mi hijo después cuando venga él, ¿no? Entonces él dejó en suspenso digamos, las duras leyes que habían puesto en marcha los reyes católicos. El Felipe II, sin embargo, él, convencido por sus consejeros de que la integración de los cristianos nuevos no funcionaba, endurece de nuevo la política de unificación religiosa. El 1 de enero de 1567 se promulga lo que llaman la pragmática sanción, y ahora lo que digo ahora a continuación es el título, pragmática sanción por la cual se manda que los moriscos de Granada estén obligados a aprender el castellano y a abandonar el árabe. Esta ley será la mecha que prende la segunda revuelta morisca, la que conocemos como la Guerra de la Alpujarra o la Rebelión de la Alpujarra, y que además del uso de su lengua se prohibía las zambras, los bailes, los baños y se obligaba a los moriscos a vestirse a la castellana y a tener la puerta de su casa abierta los viernes.
El 24 de diciembre de 1568, después de infructuosos intentos de detener la aplicación de esta pragmática, estalla la segunda rebelión morisca. Los comienzos de la sublevación, la verdad es que son caóticos, no es una rebelión bien organizada, metódica, con un plan bien diseñado. Se trata de acciones inconexas. Los monfí, que eran unos bandidos, unos bandoleros, atacan por unos lados, luego en los pueblos donde había mucha mala sangre acumulada, pues matan a los curas. O sea, al final son acciones incontroladas fruto del rencor desmedido que se había ido acumulando hacia los cristianos viejos y que ya no se podía contener. Vamos a ver. Entonces, aquí me he liado con la hoja, pero bueno, me da igual. Bueno, entonces aquí es donde de alguna forma aparece el amigo Aben Humeya, o mejor dicho, Hernando o Fernando de Valor y Córdoba. ¿Por qué Hernando o Fernando? Los que habéis seguramente investigado genealogía os dais cuenta que muchas veces Hernández, Fernández se escribe lo mismo, Hernando, Fernando es lo mismo, es muy difícil saberlo. Por lo tanto, yo no me mojo y digo que pues, Hernando o Fernando de Valor y Córdoba, que no es importante porque se le conoce sobre todo por Aben Humeya, ¿no? Él era un joven noble, morisco, sin experiencia militar, ni de lo que hizo tampoco que pudiéramos decir que era un genio de la estrategia, ni tenía una avispada visión política, ¿no? Tenía 24 años y tras abjurar del cristianismo es proclamado rey de los moriscos, sobre todo gracias a la influencia de su tío Hernando Izaguel y, como no, a su pedigrí familiar. El flamante caudillo de la rebelión morisca adquiere entonces el nombre musulmán de Muhammad ibn Umayya, que significa hijo de Umayya, haciendo alusión a unos antepasados descendientes de los califas omeyas que habían reinado en Granada durante mucho tiempo. Aben Humeya es la versión hispanizada de su nombre árabe y como lo conocemos, y también le llamaban el reyezuelo, los que se consideraban su enemigo, ¿no? Lo llamaban para despreciarlo un poco el reyezuelo, ¿no? No tiene unos comienzos fáciles, ya que otros moriscos influyentes creían que tenían más méritos que él para ser rey de la rebelión y de los moriscos, o incluso de Andalucía, como que pretendían algunos. Uno de ellos era Aben Farrax, de los Abencerrajes, y su propio primo, Aben Abo, Abdalá Aben Abo. Pero ¿quién era ese Aben Humeya y cómo consigue auparse a la cabeza de la rebelión? Aunque se ha escrito mucho sobre Aben Humeya, es difícil hacerse una idea clara de su aspecto y todavía más difícil hacerse una idea de su perfil psicológico. Esto quizás sea debido a que en la época esta que estamos viviendo, o que estamos viendo ahora, o reviviendo, ha pasado por varias fases. Desde al principio el deseo de borrarla, no queríamos saber nada de lo que había pasado en la época musulmana, hasta llegar a un revival un poco romántico del siglo XIX en el que todo lo morisco aparece rodeado de un halo de misterio, ¿no? Con muchos escritores que escriben obras sobre la época con una especie de romanticismo, ¿no? Quizá exagerado, ¿no? Además, siendo Aben Humeya el malo de la película, y como la historia la escriben los vencedores, posiblemente los cronistas hayan exagerado sus vicios y por lo tanto es muy difícil saber cómo era realmente. Hay algunas imágenes que han trascendido o unos dibujos que han hecho. En esta primera del siglo XIX se muestran unos rasgos un poco africanos de él que probablemente no se correspondan con la realidad. En la siguiente sus rasgos ya son más matizados, más europeos, y ya en este grabado de 1859 se le representa como a un distinguido caballero castellano. A mí la que más me gusta y la que más me convence es el magnífico dibujo que José Ramón París hizo para ilustrar el libro Nuevas contribuciones sobre la historia de un territorio de frontera, que está editado por la Asociación de Moros y Cristianos de Vera. O sea, una obra magnífica, ¿no? Pero quizá la representación más fiel sea la obra del artista Andrés García Ibáñez, que está instalada en el Paseo Cervantes de Berja y que es la única estatua de este importante personaje de nuestra historia. Por cierto, os voy a contar una anécdota ocurrida durante la recreación histórica de la batalla de Berja de 1569, que se celebró el año pasado. Se había celebrado el año anterior, pero yo participé en la del año pasado. Yo tenía una tiendecica, me habían montado una tienda, yo vestido de época, representaba que era un escribano,
y tenía un stand con el libro, ¿no? Que el libro detalla con bastante fidelidad la batalla de Berja, que fue una batalla importante. Quizá no tan importante como la de Vera, pero muy importante. Y estando ahí en el stand se acercó una señora muy enfadada, pensó que era de la organización, quizá, y me dijo: ¿cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis a hacer una estatua de este terrorista, de este asesino? Digo, bueno, señora, digo, primero, él era español, como eran los otros. Lo único que de otra confesión religiosa, y parece ser que incluso al morir abdicó, abjuró del Islam y quiso morir en católico, ¿no? Pero él era español. Él sí que sus antepasados quizás venían de la península arábica, pero él era español y era un caballero y era noble. Entonces me quedé un poco... y se fue echando pestes y murmurando de que cómo nos habíamos atrevido a hacer una... O sea, parece mentira que 450 años después de lo que sucedió todavía hay gente que le salen ampollas de esto, ¿no? La historia es un tema muy importante. Yo creo que hay que ser ecuánimes. O sea, él tuvo un papel, guste o no guste. Creaban unos que tenía razón o no tenía razón. Él fue el líder de su pueblo. El pueblo se pensaban que estaban oprimidos y luchó contra el poder, contra ese poder que ellos creían opresores, ¿no? Esto es simplemente a efectos de anécdota. Entonces, un poquito familiarizados con el personaje, que ya digo, no hay muchas descripciones de él y no está muy claro. No se describe lo que hace, pero no las intenciones que tiene y por qué hace las cosas. Veamos la estrategia o intuyamos cuál es la estrategia y cómo la villa de Vera acaba siendo un objetivo principal en su estrategia para el rey de los moriscos. Según nuestro amigo el historiador Valeriano Sánchez Ramos, desde el primer momento la voluntad del llamado reyezuelo era convertir el conflicto en una guerra total. El Imperio Otomano, la gran potencia antagonista del Reino de España, en aquellos años le interesaba mantener viva esta guerra para tener a su principal enemigo ocupado mientras ellos hacían y deshacían en el Mediterráneo. Esto parece que no cambia, esto pasan los siglos y sigue habiendo potencias que para distraer al uno del otro o para debilitar a uno al otro pues le crean problemas internos, ¿no? Por eso era primordial para Ben Omeya controlar una zona del litoral y establecer una cabeza de puente que permitiera a los turcos desembarcar armas y tropas. En medio del caos de la rebelión y de las correrías por las Alpujarras, y además lo de las correrías es que si seguís un poco, hay muy buenos libros, muy buenas crónicas. Si tú sigues lo que pasa en la guerra de las Alpujarras es que van para arriba y para abajo, parece que se han vuelto locos, ¿no? Y están siempre huyendo uno del otro, persiguiéndose uno al otro, una cosa increíble, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que Ben Omeya fracasa repetidamente en sus intentos de establecer esa zona de desembarco tan necesaria. Primero, queriendo ir a la ciudad de Almería, le dan una paliza en Benadú. Hay una batalla en Benadú y no consiguen llegar hasta Almería. Unos meses después se repite la situación en Adra. Finalmente lo intentará de nuevo, esta vez en el levante almeriense, convirtiendo a Vera en nuevo objetivo de su estrategia. 51 años después del terremoto que asolara Vera la Vieja, la nueva villa era una ciudad de frontera, que por entonces no contaría más de 2.000 habitantes y la gran mayoría, por no decir todos, eran cristianos viejos. Aquí el año pasado, nuestro amigo Francisco Paco, que está por ahí atrás, hizo una conferencia magnífica y publicó y nos mostró un libro estupendo sobre la iglesia de Teresa, pero tocaba también el tema de Vera y aprendimos que Vera la Nueva se construyó con una trama urbana de calles paralelas y ortogonales entre sí, que sería la muestra a seguir, o lo que seguirían todos los diseñadores de las nuevas ciudades durante el mundo, en el Nuevo Mundo, ¿no? Aquí tenemos un plano de la ciudad de Panamá, que es una de las primeras que empieza a tener ya esa estructura reticular, como Vera. Claro, no todos los días hay un terremoto que tira una ciudad y hace que tengan que hacerla nueva, ¿no? Entonces, Vera, pues por eso estaba ahí al pie del cañón, ¿no? El innovador diseño urbano de la ciudad y las murallas de reciente construcción seguramente contribuyeron a que la villa pudiera resistir como lo hizo. Pero no adelantemos acontecimientos
y volvamos al 24 de septiembre de 1569. Para Valeriano Sánchez Ramos, un numeroso ejército morisco encabezado por su rey Aben Humeya se había concentrado en Lubrín con la intención de tomar la ciudad de Vera con el despuntar del alba del día 24 de septiembre de 1569. La dimensión del ejército congregado era muy importante, tanto en cantidad como en la calidad de las tropas. Según las fuentes consultadas, entre 11.000 y 4.000 hombres. Veis la desproporción, ¿no? 4.000, aunque fueran los 4.000 atacantes, 2.000 defensores, pero seguramente estaban más cerca de los 10.000 o 12.000, porque ahí él había puesto toda la carne en el asador. El rey morisco puso su campo sobre Vera la Vieja de madrugada y tras el ceremonial propio de una guerra santa, los asaltantes anunciaron el inicio de las hostilidades con una gran salva de arcabucería. Pero los veratenses llevaban días probando el sistema de atalayas para la comunicación con Lorca y estaban preparados. El alcalde mayor de la ciudad, Agustín Méndez Pardo, salió con tropas haciendo escaramuzas para distraer al enemigo y permitiendo así que 2 jinetes salieran a matacaballo hacia Lorca para confirmar la alarma que ya habían dado las atalayas. Realizada esta operación, los veratenses se atrincheraron en la ciudad, mientras los moriscos tomaban posiciones en los arrabales. Por cierto, allí habéis puesto una maqueta espectacular de lo que es la ciudad de Vera en aquella época. Se ven los arrabales, me ha hecho mucha ilusión ver los arrabales, ver las puertas de entrada, los muros, como tenía. Yo me lo he imaginado esto tantas veces en mi cabeza y hoy lo he visto aquí en la maqueta. Os recomiendo ir luego aquí a la mesa esta que está aquí atrás y ver la maqueta, es una maravilla. La verdad es que es un gran trabajo, ¿no? Entonces, a continuación, los hombres de Aben Humeya subieron 2 piezas de artillería a lo alto del Espíritu Santo con la intención de derribar las murallas de la villa. Claro, tenían que entrar de alguna forma, la forma más fácil era a cañonazos, ¿no? Después de algunos disparos, uno de los cañones, el de mayor calibre, reventó y mató a los hombres que lo atendían. El otro quedó inutilizado cuando su artillero, que era un oficial turco, porque los moriscos no sabían utilizar los cañones, tenían oficiales turcos que lo hacían, fue alcanzado por un disparo de los defensores. Yo en mi novela pongo que era una especie de tirador de élite, ¿no? con un arcabuz especial de cazar corzos, ¿no? Entonces, una vez ya con la artillería inutilizada, la conquista de la fortificada Vera se complica mucho para Aben Humeya. Durante las horas que siguieron, se sucedieron acometidas de poca efectividad, tiroteos entre la muralla y los parapetos del arrabal, pero la ciudad, prevenida por sus espías, se había aprovisionado bien y la plaza estaba preparada para resistir el asedio. Aún así, al alba del domingo 25 de septiembre de 1569, festividad de San Cleofás, que os suena, ¿verdad? Por eso es lo que es. Desde las murallas de Vera pudieron verse unos estandartes a lo lejos. Eran los 1000 hombres y 100 caballos que habían caminado toda la noche para cubrir las 9 leguas que separaban Lorca de Vera. Apenas tuvo conocimiento de la proximidad del ejército lorquino, Aben Humeya ordenó levantar el cerco. Desde el punto de vista político, Vera supuso el fin de Aben Humeya, que ya andaba muy cuestionado por los suyos y también por los turcos. De esta manera, después de perder la batalla de Vera, el reyezuelo perdió la vida, pues fue asesinado por sus propios correligionarios menos de un mes después, el 20 de octubre de 1569. La guerra continuaría bajo el mando de Aben Abó, pero la derrota de los rebeldes ya era inevitable. Las consecuencias para los moriscos fueron terribles, pues acabaron todos desterrados fuera del reino de Granada. Apenas un año después de la derrota de Vera, la derrota morisca de Vera, la victoria cristiana, en octubre de 1571, la flota de la coalición de naciones liderada por España bajo el mando de don Juan de Austria, que había liderado también la represión de la rebelión aquí en el reino de Granada, pues desmantelaba la armada turca frente al Golfo de Lepanto. Es imposible saber qué hubiera pasado si ese día de San Cleofás Vera cae y Aben Humeya se adueña de las playas de los Terreros y se puede entonces producir un desembarco masivo del ejército otomano. ¿Qué hubiera pasado si con el apoyo turco la rebelión morisca se contagia a los reinos de Murcia, Valencia y Extremadura? ¿Habría tenido la corona la capacidad de enfrentarse a esa amenaza al mismo tiempo que se enfrentaba al levantamiento de las provincias luteranas de los Países Bajos?
Si las murallas de Vera hubiesen caído, ¿a qué Dios rezaríamos hoy? ¿Seguiríamos hablando este mismo idioma? ¿Quién lo sabe? Ahora, antes de empezar la ronda de preguntas, que me gustaría decir unas palabras sobre mi libro. Como decía aquel, El último morisco es una novela de ficción, pero basada en hechos históricos. Coincide en el tiempo con el cerco de Vera y, de hecho, le dedica un capítulo completo a este evento. Esta novela es muy rigurosa con los hechos históricos, como has dicho tú muy bien, pero es una obra de ficción. Y he rellenado los huecos, pues, relatando las tribulaciones de varios personajes, algunos inventados, pero muchos que fueron reales. Sale Agustín Méndez, sale Soler, que fue el jinete que regresó con las tropas de Lorca y que llegó. O sea, la obra también ha sido escrita en un estilo casi cinematográfico, porque mi próximo proyecto, una vez concluidas las traducciones al francés y al inglés, es llevarla a la pantalla. Y una de las exigencias que haré a la productora que lo haga es que se ruede en los lugares reales. Entonces, yo que soy un soñador con pie en el suelo, pero creo que voy a dedicar los próximos 10 años de mi vida a hacer una película sobre esta novela, pues igual un día os vengo a ver para ver dónde hacemos las filmaciones y dónde metemos las murallas de cartón, que ya sabéis hacer los pórticos de cartón, ¿no? Y estamos aquí cerca del oeste y sabemos muy bien hacer películas, ¿no? Entonces, si tenéis ganas de adquirir el libro, lo podéis comprar en la librería de Rodolfo, el Espacio Nobel, que tiene en stock, o las podéis comprar hoy aquí, que os regalamos el marcapáginas, y además sería un placer para mí filmarosla y dedicarla, ¿no? Y entonces ahora, con permiso de mis compañeros en la mesa, y de Pedro José y del señor concejal de Cultura, me gustaría abrir una ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. De uno en uno no os acumuléis ni os amontonéis. Dime, Paco. La novela la leí el año pasado. Me hubiera gustado repasarla para tenerla más viva, ¿no? Hoy. Pero sí que me gustaría que nos contara un poquito, porque sé que la aldea de Calil, ¿no? Sí, creo que Cuajalana. Exactamente. Son lugares reales. De hecho, lo interesante de esta novela es que creo que no hay ninguna novela que sitúe esta etapa histórica de esta zona, que fue tan importantísima, como acaba de dejar de caer, que hubiera pasado, porque hubiera sido caminos, pues, verdaderamente existenciales, ¿no? Y entonces, pues, que nos dijera un poquito sobre el tema de los lugares que aparecen, que es muy interesante, porque uno realmente se hace una composición de lugar, ¿no? En el libro hay un mapita, un mapa pequeño, hay un guiño, ¿verdad? Dentro de lo que es el mapa hay un guiño, hay un sitio que no existe, que es como Cuajalana. Esto como, con todo el respeto y la distancia, Macombo no existe, ¿no? La ciudad de 100 años de soledad no existe. Ahora dicen que sí, que existe, pero Gabriel García Márquez siempre ha dicho que no existía Macombo, solo existía en su mente, ¿no? Cuajalana no existe, existe en mi mente, pero es un guiño de una aldea que mi padre y el padre de José María, que está ahí atrás, siempre decían: esto en tiempo de Moro se llamaba Cuajalana, ¿no? Esta es la frase, que no hemos encontrado documentación, porque en el libro de Apeo de Sorba, la aldea de Quijiliana se llama Queixellans y tiene una procedencia muy probablemente romana, ¿no? Con una X. Entonces, todos los demás sitios, además yo me lo he pateado, o sea, todos los sitios, Gochar, en el Cerro del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la escena de la batalla, le dije a mi hijo, digo, vamos a ir a Vera a ver salir el sol desde arriba. La subimos arriba y porque yo cuando escribo intento escribir lo que siento, intento tener las percepciones. O sea, cuando describo que cruzan el desierto de Taberna y uno se muere de sed, pues yo he estado en el desierto de Taberna, no me he muerto de sed, pero no me he llevado bebida, ¿entendés? Para entender las sensaciones.
cuando hay gente que pasa hambre, mi padre, que me decía que había pasado hambre después de la guerra, yo le estuve interrogando, le decía, papá, ¿qué se siente cuando pasa hambre? ¿Se te hincha la barriga? Y dice, no, eso de que se te hincha la barriga, eso te lo enseñan en la tele, que te enseñan niños con la barriga hinchada, y dice, pero no, el hambre lo que hace es que te deja sin energía. O sea, el hambre, tú no tienes energía para nada y además siempre estás pensando en comida, ¿sí? Nada más que estás pensando en comida, sueñas con comida, ¿no? Entonces, todo ese tipo de experiencias son las que intento plasmar en el libro. Entonces, en Gochar he estado, en Vera, recuerdo ese amanecer, además fue una experiencia fantástica con mi hijo mayor, en el que después de subir empieza a salir el sol y oímos los perros ladrar, que luego sale en la novela, ¿no? Empiezan a ladrar los perros, hay unos perros ahí que ladran, no sé por qué, pero hay perros ladrando, y es una experiencia fascinante, ¿no? Entonces, todos los lugares que yo describo he estado. Hay solamente un lugar que no he estado, todavía no he estado, que es el Carpio, que está en Córdoba. Pero todos los demás sitios he estado. Y no sé, me había hecho otra pregunta también, ¿no? Era la de... ¿Me había preguntado algo más? Por los lugares. Por los lugares. Pero también te quería preguntar por los personajes, porque sí. ahí Didac viene de Mataró, sí, ¿no? Sí, Didac es un catalán, porque bueno, yo vivo a 6 meses en Mataró y 6 meses en Sorba. Entonces, un mes aquí, un mes allá, voy moviéndome, ¿no? Entonces, Mataró, pues da la casualidad también que una de las obras principales de Mataró es la muralla. Mataró tiene una muralla que yo pensaba que era romana. Y entonces, en homenaje un poquito a Mataró, y sabiendo que vinieron a la guerra 1.500 catalanes con Antic Sarriera, o sea, en la guerra de Alpujarra, además de los tercios, vinieron 1.500 catalanes que los sacaron de las cárceles. O sea, no le hicieron amnistía, no. Sí, al estilo de Putin. O sea, le dijeron, ¿a la galera o a matar moros? ¿Qué queréis? Pues vamos a matar moros, venga, pues 1.500, no sé cuántos volvieron, pero vinieron 1.500 para acá y hicieron bastante estragos. Y entonces ligué una cosa con la otra y digo, bueno, pues voy a hacer esto. Y descubrí que el año en que se hace la muralla de Mataró es 1568. O sea, una coincidencia que entonces digo, esto es fantástico, esto hay que ligarlo, ¿no? Hay que ligar. Y era por lo mismo, por los ataques piratas, que los catalanes sufrían los mismos ataques piratas. Hay un pueblo que se llama Pineda de Mar, que fueron y se llevaron todo el pueblo entero, igual como hicieron en Níjar o hicieron en Tabernas, ¿no? Entonces, fascinante, y entonces ligué las dos cosas, porque en este libro es más que un libro. O sea, yo no he hecho un libro para vender ni para ganar dinero, yo he volcado en ese libro el destilado de mi vida, o sea, la experiencia, lo que he aprendido de mis padres, de mis amigos. Hay una cierta moral en el libro, o sea, que es la mía, ¿no? O sea, están los buenos y los malos según yo los veo. Hay uno que es muy malo, que es el Serrano, que es malo, que es todo lo que es malo para mí, ¿no? Y luego están los buenos, la gente de honor, la gente que tiene sentido de la palabra. Entonces, ese libro es un poco una proyección, si quieres, ¿no? Y como he tenido 10 años para escribirlo, pues he tenido mucho tiempo para macerarlo, para digerirlo, para perfilarlo, ¿no? No sé si contesto. Y los personajes, la gran mayoría son reales, han existido, la gran mayoría. Didac y Khalil no, y ni sus familias, pero muchos nombres que salen son sacados de los libros de Apeo, son sacados de los libros de Valeriano o de Juan Grima. Entonces, en mi web, que tengo una web, diegoramos.net, te pone quién es real, quién es fictivo y quién es real, pero no está en la posición en la que está, ¿no? Hay Pedro Ayón, que es un conocedor de la tierra, que de verdad existió y de verdad fue conocedor de la tierra. Conocedores eran los que luego repartían las tierras para los cristianos, o hacían, digamos, el libro, el apeo, o digamos, el inventario, ¿no? Entonces, diría que un 80% de los personajes que salen son reales, ¿eh? No solo los importantes, sino también la gente pequeña. Sí. ¿Alguna pregunta más? Te quería preguntar, Diego, abusando un poco de tu confianza lo cuento todo. De tu experiencia vital, que habéis vivido en muchos sitios. Te quería preguntar por el hecho de tu experiencia, sí, tu vida en Francia y eso. ¿Realmente la religión musulmana se arraiga tanto en la gente
que sea imposible la asimilación, porque estamos hablando que pasaron Sí. 70 años, Mira. en concreto aquí en el Reino de Granada, desde Sí. 1492 hasta la sublevación de la Alpujarra. Sí, sí. Entonces, es que... Me pones en un aprieto. No, pero te voy a decir lo que pienso, porque aunque alguien pueda pensar que políticamente no es correcto, ¿no? O sea, yo viví una experiencia, yo he vivido en Francia. Yo viví nací allí, estuve hasta los 14 años. Y en Francia había muchos extranjeros, yo era uno de ellos, ¿no? Pero nunca me sentí extranjero. Y en aquella época ya había bastante gente de Argelia, mucha gente de Argelia. Y yo me acuerdo que, bueno, eran la primera, segunda generación y yo ya notaba cosas raras. Siendo un chaval ya notaba cosas raras, ¿no? Pero he vuelto 40 años después y me he dado cuenta, lo que yo he visto, no quiero decir que sea así en toda Francia, pero lo que yo he visto, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivía, es que las nuevas generaciones que se supone que se tenían que haber integrado, que se supone que ya se tendrían que llamar pues con nombres franceses, pues no. Y es más, y no lo entiendo, bueno, sí que lo entiendo, pero es triste, lo encuentro triste, ¿no? No se sienten franceses. O sea, yo estoy bastante al tanto de las noticias de Francia y ya no es solamente lo que llaman las banlieues, que son las periferias de las grandes ciudades, sino ya en pueblos pequeños y todo. Nuevas generaciones de franceses, porque son franceses, tienen documentos de identidad, que sus padres habían nacido en Francia y son franceses, que no se sienten franceses. Y dicen nique la France, chinga Francia. Y dices, pero tú eres francés. Entonces, hay gente, hay un canadiense, profesor de universidad, se llama Jordan Peterson, que él lo explica. Lo explica de una manera que dice que yo no estoy 100% seguro de que sea cierto. Dice que el Islam pues, fue fundada por un señor de la guerra y que es una religión expansiva. Posiblemente si nosotros hubiéramos visto España en el siglo XVI también hubiéramos pensado que el catolicismo era una religión expansiva, ¿no? Y luego dice, y esto es muy importante, yo eso sí que lo he constatado, que para un musulmán de verdad la Sharia, la ley islámica, está por encima de la ley de la República. Está por encima. O sea, si yo tengo que decidir, la República me dice A y la Sharia me dice B, yo como buen seguidor de la religión tengo que ir por B. Él lo explica así, ¿no? Y lo explica sin ninguna animosidad. Él intenta explicar un fenómeno que mucha gente observa, pero nadie tiene la valentía de reconocerlo, ¿no? Entonces, yo el libro lo voy a publicar en Francia, o sea, inmediatamente, o sea, ya tenía que haberlo publicado el 10 de abril, hemos tenido un retraso porque Bernard Vincent, que es el investigador de mayor prestigio, que más sabe de los moriscos, que me va a hacer el prólogo, pero ha sufrido un problema de salud muy grave y entonces no lo puedo hacer. Estoy esperando a que se recupere para publicar el libro en Francia. Pero yo creo que este libro en Francia por cierto no tiene ni ese título ni esa portada. Porque yo no tengo ganas, mi mujer me ha dicho, oye, a ver si vamos a tener problemas con lo de la portada, que en Francia no se andan con chiquitas, ¿eh? Entonces, el título es otro y la portada es otra. Primero el título porque los franceses no saben lo que es un morisco, no lo entienden. El concepto de morisco es muy nuestro, o sea, este español y nieto o descendiente de musulmanes, pero que es católico, esto no lo entienden, fuera no lo entienden, ¿no? Entonces tuve que llamarle, el libro se va a llamar en Francia Al Andaluz Adieu, ¿no? Al Andaluz Adiós, que es un poquito diferente, ¿no? Pero yo creo que allí puede tener bastante, puede crear un temor y una esperanza también, ¿no? Puede ser que cree bastante polémica, puede ser que cree. Yo ya he tenido, aquí en España he tenido ataques de los dos lados. He tenido ataques en las redes de gente que dicen que quién me paga porque como que si estoy pobrecito los moriscos, pobrecito lo que le han hecho, ¿no? Que desde luego lo que le hicieron, desde luego. Y otros que dicen que sí, que pues más, todavía más, ¿no? Todavía hay que ser más duro. Entonces, quizás lo he clavado porque si tienes que te pegan de la derecha y de la izquierda es que seguramente estás en el sitio correcto, ¿no? Pero es un tema, y por eso pongo aquí, está la historia condenada a repetirse, ¿eh? Yo cuando miro a Francia, 7 millones de musulmanes franceses que no se sienten franceses,
y que no se ve ninguna intención ni ganas de integración, dices, ¿cómo acaba esto? Y a mí me entra un pánico porque cuando miras la historia, y no hace falta ser muy listo, hace falta una mecha que tiene que prender. Y entonces, cuando prenda la mecha, esto puede ser terrible, ¿no? Entonces, esto es una de las preocupaciones que yo al escribir este libro, además, cuando lo escribí sin intención política ni nada, ¿no? Y voy a dar otra anécdota. En el 2015 estaba yo, iba por el capítulo pues 25-30, que es cuando empieza ya a calentarse la cosa, ¿no? Se está calentando la cosa, empieza a haber una tensión entre las comunidades, que inicialmente no había mucha tensión, empieza a haber mucha tensión, y suceden los atentados del Bataclan del 2015, ¿no? Entonces, y yo digo, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y claro, yo en la novela no iba a pasar de la paz a la guerra, y pensé, no, esto no puede haber sido así. No se pasa de la paz a la guerra. Hay una escalación de las tensiones, esto es como las placas tectónicas. Las placas tectónicas van creando tensión, y hay un momento en que peta, ¿no? Y el terrorismo es uno de los momentos en que peta, ¿no? Por eso en mi novela hago un acto que es medio terrorista, ¿no? Pero y está ilustrado o digamos inspirado por lo que pasó en el Bataclan, porque lamentablemente a la pregunta ¿está la historia condenada a repetirse? Si miras no solo esto de los musulmanes y tal, sino otras cosas, ¿no? Que pasan, ¿no? Pues lamentablemente muchas veces la historia se repite y no aprendemos. Ya entrando un poquito en la novela también, hay un aspecto de la novela que me gustaría ver tu opinión, porque habla mucho de la pervivencia en los temas rurales en los que ya pintamos cara y hemos tenido, para mí, la suerte de haber conocido la vida rural antigua y la vida moderna. Sí. Entonces, hay muchas descripciones de la vida rural, de los atalajes de los mulos, de la siega, de todas estas cosas que podemos entenderlas como pervivencias moriscas. Vamos a ver, es que yo creo que la Andalucía Oriental, la provincia de Málaga, Granada, sí, y Almería, lo que era el antiguo reino nazarí, por esos 200 años más que pervivió aquí, más los casi 100 hasta la sublevación de la Alpujarra, que es distinto, que hay una pervivencia de toda esa cultura, sobre todo, y que queda todavía hasta los años 60 en la vida, sí, rural. Bueno, a ver, si me hubieras preguntado hace un año, no te habría sabido contestar. Yo lo que he hecho en la novela es reflejar mis experiencias personales. Yo siempre digo, yo tuve el enorme privilegio de vivir en las aldeas, porque una cosa es Vera o Sorbas, el centro urbano, y otra cosa es en una aldea. En la aldea de Cuajalana, o Quijiliana, que es como se llama realmente, pero no lo diga ya nadie, que es Quijiliana. En la aldea de Quijiliana, cuando yo venía de Francia, yo vivía en Francia, una ciudad de 1 millón de habitantes, en los años 70, a principios de los 70, 10 añitos, desembarcaba en Quijiliana, me iban a buscar con un burro a la estación de Surgena, y después de mediodía de caminar llegábamos allí, no había agua corriente, no había electricidad y no había embates. O sea, para mí era como una bajada a la Edad Media. O sea, y yo siempre digo, esto ha cambiado más en los últimos 50 años que en los 500 años anteriores. Por lo tanto, era muy fácil para mí poner mi situación de cómo era la zona aquella en 1500, 1460, porque era igual. Iban a buscar agua a fuente, iban a las paletas, encendían candiles, hacían queso, cuidaban las cabras, era lo mismo. Entonces ha sido muy fácil para mí. Yo estoy enormemente contento también de pintar canas y poder explicarlo. Yo explico esto a mi hijo, que se pone nervioso cuando no hay wifi, digo, chaval, ¿tú sabes lo que es beber del botijo que te cagan las sanguijuelas? ¿No? O sea, y ir a buscar el agua a la acequia, sí, con un cántaro. Entonces, esto es difícil de explicar y yo tengo el gran privilegio, el gran honor de haberlo vivido. Así es. ¿El foro tiene alguna pregunta más? José Manuel, ¿querías preguntar algo? Sí. Bueno, como sabes,
Diego, Sí. se está retransmitiendo en directo por Facebook y desde casa pues hay una persona que pregunta ¿y cuál fue el papel de la mujer en este asedio de Vera? Según Pedro de Ita habla de ello. Y, Bueno. te dan la enhorabuena también por la Gracias, gracias. Bueno, lo que yo he leído es que las mujeres fueron fundamentales, pues no en la, no digamos detrás de los merlones o arriba de la muralla, sino aprovisionando piedras, aprovisionando municiones. En aquella época, bueno, y yo creo que el hombre y la mujer siempre cooperan, ¿no? O sea, cooperan e intentan siempre hacer mejor lo que saben, ¿no? Entonces, de lo que sí he leído mucho es sobre el papel de la mujer morisca durante las batallas. Las mujeres moriscas sí que eran, claro, están defendiendo sus casas, ¿no? Están defendiendo su territorio, su familia. Cuando tú defiendes tu territorio, si tú estás arriba de un cerro y están tu marido y tu hijo luchando, tú le sacas los ojos al enemigo que pase delante de ti, ¿no? Entonces, parece ser que las mujeres moriscas sí que eran muy activas, pues preparando venenos, haciendo flechas y tirando piedras por las murallas y por los despeñaderos, ¿no? De las mujeres castellanas o de las cristianas viejas no se menciona tanto. Ten en cuenta que en aquella época, pues todavía, pues no se hablaba tanto de la mujer como, digamos, había un gran desentendimiento, ¿no? Entonces, pero ya digo, al menos desde el punto de vista de la mujer morisca sí que hay menciones muy precisas de cómo batallaban duro y daban mucha guerra. Señor concejal, ninguna pregunta por parte tuya. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Pues se acaba la Muchas conferencia. A ver lo que dicen aquí los miembros de la asociación. Eso es. Antonio, vamos a tirar los reconocimientos de su amigo. Pues muchísimas gracias, y ha sido un placer. ¿Me pongo en el centro? Perfecto. Tenemos el honor de entregar este recuerdo por el cristiano. Qué bonito. Una maravilla. Gracias. La verdad me ha hecho mucha ilusión. Mano. Bajarlo aquí hacemos una con el presidente. Bajarlo abajo hacemos aquí una fotillo. Bueno. Sí.